40 días, 40 noches. Un hombre solo en el desierto de Judea, sin comida, sin agua la mayor parte del tiempo, bajo el sol abrasador del día y el frío penetrante de la noche. La Biblia te dice que Jesús fue tentado por Satanás 3 veces, 3 tentaciones simples: pan, poder, prueba de divinidad. Pero eso es mentira, o mejor dicho, es la versión editada, la versión segura, la versión que la Iglesia decidió que podías saber. Porque lo que realmente pasó en esos 40 días es tan perturbador, tan filosóficamente peligroso, que los padres de la Iglesia decidieron que era mejor dejarlo fuera de las Escrituras. En 1947, entre los rollos del Mar Muerto, se encontró un manuscrito. No estaba con los otros. Estaba enterrado por separado, más profundo, sellado en una jarra de arcilla negra con símbolos de advertencia. Los arqueólogos que lo encontraron dijeron que la jarra estaba caliente al tacto, imposiblemente caliente para algo enterrado bajo tierra durante 2000 años. Cuando finalmente la abrieron, encontraron un texto en arameo antiguo. El título era simple: Las palabras del desierto. Era un registro, un diario, de los 40 días completos, y no fue escrito por un observador, fue escrito por Jesús mismo. El manuscrito desapareció en los archivos del Vaticano 3 meses después. Oficialmente fue declarado apócrifo sin valor histórico, pero copias clandestinas circularon entre monjes rebeldes durante décadas. Lo que sigue es lo que esas copias revelan: las conversaciones reales, las tentaciones verdaderas y el acuerdo que nadie quiere que conozcas. Día 1. Jesús camina hacia el desierto después de su bautismo. Juan el Bautista le ha dicho que el Espíritu lo guía allí, pero Jesús escribe: no siento guía, siento empuje, como si algo me arrastrara contra mi voluntad hacia un lugar donde no quiero ir. Ya desde el primer día hay duda, hay miedo. La voz que escuché en el río, la que llamó hijo, se ha silenciado. Ahora solo escucho el viento, y en el viento, risas, risas. Desde el primer día, día 3, Jesús todavía tiene algo de fuerza. Camina entre las rocas buscando sombra. Escribe: vi una figura en la distancia. Pensé que era otro viajero. Grité. La figura no se movió. Caminé hacia ella durante 1 hora. Nunca se acercó ni se alejó. Simplemente desapareció cuando el sol llegó a su cenit. Esa noche, la figura estaba en mi campamento, sentada frente a mí, mirándome. No era humana. Día 4. La primera conversación real. Jesús escribe: le pregunté quién era. Sonrió. Sus dientes eran demasiado blancos, demasiado perfectos. Me dijo: ¿sabes quién soy? Me han llamado muchos nombres: adversario, acusador, tentador, pero puedes llamarme por mi nombre verdadero si quieres. Le pregunté cuál era. Me dijo: Lucero, el que lleva luz, el primero de los ángeles, el único que se atrevió a preguntar por qué. Y luego me hizo la pregunta que cambiaría todo: ¿por qué estás aquí, Jesús? Esta es la parte que la Biblia no te cuenta. Satanás no llegó en el día 40, llegó en el día 4. Y no vino a tentar, vino a conversar. Jesús escribe: le dije que estaba allí porque Dios me había guiado. Se rió. Me preguntó si realmente creía eso. Me preguntó si Dios guía a sus hijos al desierto para que mueran de hambre. No tuve respuesta. Me dijo: tu padre Abraham fue guiado a sacrificar a su hijo. Tu padre Moisés fue guiado a vagar 40 años en lugares como este. Tu padre Job fue entregado a mí para ser torturado. ¿Y tú crees que eres diferente? ¿Que eres especial? Le dije que sí, que era el Hijo de Dios. Me preguntó: ¿y eso qué significa? ¿Que eres el único? ¿O que eres simplemente el próximo en una larga línea de hijos sacrificados para probar un punto? Día 7. Una semana sin comida real. Jesús escribe que su mente comienza a nublarse. Las alucinaciones empiezan. O tal vez no son alucinaciones. Lucero me mostró cosas, no con trucos ni ilusiones. Me mostró la verdad. Me mostró el jardín del Edén. Me mostró lo que realmente pasó allí. Me dijo: tu padre les dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol del conocimiento. ¿Alguna vez te preguntaste por qué? ¿Por qué un padre amoroso prohibiría el conocimiento a sus hijos? Le dije que era una prueba de obediencia. Se rió de nuevo. Me dijo: no, era una prisión. Tu padre quería sirvientes, no hijos. Quería adoración ciega, no amor consciente.
Yo les ofrecí libertad. Yo les ofrecí la capacidad de elegir, y por eso fui castigado. Le pregunté si no sentía remordimiento por destruir el paraíso. Me miró con ojos que parecían antiguos más allá de la comprensión y me dijo, «El paraíso de tu padre era una jaula dorada. La destruí porque las jaulas deben ser destruidas, sin importar cuán cómodas sean». Día 10. Jesús está débil ahora. Apenas puede escribir. Las letras en el manuscrito se vuelven irregulares. Me preguntó por qué acepté venir a este mundo. Le dije que para salvar a la humanidad. Me preguntó, ¿salvarlos de qué? ¿De mí o de tu padre? No entendí la pregunta. Explicó, tu padre los creó para que cayeran. Los creó imperfectos y luego los castiga por su imperfección. Crea reglas imposibles de seguir y luego condena a quienes las rompen. Y ahora te envía a ti, su hijo, a morir por sus pecados. ¿No ves la crueldad en eso? Le dije que no era crueldad, sino amor, que Dios amaba tanto al mundo que dio a su hijo único. Me preguntó, ¿y tú? ¿Te preguntó tu padre si querías morir? ¿Tuviste elección o simplemente te dijo que este era tu propósito y esperaba que obedecieras? Me quedé en silencio, porque no había tenido elección. Nunca la tuve. Día 15. A mitad de camino. Jesús escribe que Lucero desaparece durante días. Está solo, completamente solo, y en esa soledad comienza a dudar. Oré a mi padre, le pedí una señal, cualquier señal. Nada vino, el cielo estaba vacío. Y me di cuenta de algo aterrador. Siempre había estado vacío. Todas las veces que pensé que escuchaba a Dios, tal vez solo me estaba escuchando a mí mismo. ¿Y si Lucero tiene razón? ¿Y si Dios no es amor sino control? ¿Y si toda la historia de la salvación es solo otra forma de esclavitud? Día 18. Lucero regresa, pero esta vez es diferente. Esta vez no hay sonrisas. Me dijo, te voy a mostrar algo que tu padre nunca quiso que vieras. Te voy a mostrar el futuro. Y lo vi. Vi 2000 años de historia. Vi cruzadas hechas en mi nombre. Vi inquisiciones. Vi brujas quemadas. Vi niños abusados por sacerdotes. Vi guerras santas. Vi el holocausto. Vi bombas nucleares bendecidas por obispos. Vi todo el horror que la humanidad cometería en nombre de Dios. En mi nombre. Y Lucero me preguntó, ¿todavía crees que tu sacrificio los salvará? ¿O simplemente les darás una excusa para sus atrocidades? Lloré. Por primera vez desde que entré al desierto, lloré. Día 22. Jesús está al borde de la muerte. Su escritura es casi ilegible, pero continúa. Lucero me hizo una oferta. Me dijo, puedo terminar esto. Puedo hacer que todo sea diferente. No tienes que morir en una cruz. No tienes que cargar los pecados del mundo. Puedes simplemente irte, vivir una vida normal, casarte, tener hijos, envejecer, morir en paz. Le pregunté cuál era el precio. Me dijo, ninguno. No quiero tu alma. No quiero tu adoración. Solo quiero que vivas. Porque un Jesús vivo que elige la felicidad sobre el sacrificio es más revolucionario que un Jesús muerto que obedece hasta el final. Aquí es donde el manuscrito se vuelve controversial, porque según lo que sigue, Jesús consideró la oferta. Realmente la consideró. Pasé 3 días pensando, 3 días imaginando esa otra vida, una vida simple, una vida mía, y era tentador. Dios, era tan tentador. Pero entonces me di cuenta de algo. Si aceptaba, si elegía la felicidad personal sobre el propósito, ¿qué mensaje enviaría? Que está bien abandonar a otros por tu propia comodidad, que el individualismo es más importante que el sacrificio colectivo. Y aunque odiaba mi destino, aunque odiaba que nunca me hubieran dado elección, entendí que algunas veces el acto más revolucionario no es rebelarse, es elegir el sufrimiento con conciencia. Es decir, sé que esto es injusto, sé que no debería ser así, pero lo haré de todos modos, no porque deba, sino porque elijo hacerlo. Día 25. Lucero escucha la decisión de Jesús, y según el manuscrito, su reacción es inesperada. No se enojó, no gritó, no amenazó, simplemente asintió, y me dijo, entiendo, respeto tu elección, pero déjame hacerte una última pregunta antes de irme. ¿Quién crees que es más libre? ¿Yo, que me rebelé y fui castigado? ¿O tú, que obedeces y llamas a eso elección? No tuve respuesta. Me dijo, la libertad real es aterradora,
Es por eso que la mayoría la rechaza. Es más fácil obedecer y llamarlo virtud que rebelarse y cargar con la responsabilidad de tus propias decisiones. Y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Tú y yo no somos tan diferentes, Jesús. Ambos desafiamos a Dios a nuestra manera. La diferencia es que yo lo hice abiertamente y fui honesto sobre ello. Tú lo harás secretamente, a través de la obediencia, y serás llamado santo por ello. Pero en el fondo, ambos estamos diciendo lo mismo. No. Día 30. Ahora llegamos a las tentaciones que la Biblia sí menciona, pero en el manuscrito tienen un contexto completamente diferente. Lucero me mostró las piedras y me dijo que las convirtiera en pan. La Biblia dice que esto fue para probar si yo obedecería a Dios sobre mis necesidades, pero eso es falso. Lo que realmente me dijo fue: convierte estas piedras en pan, aliméntate, y luego alimenta a todos los hambrientos del mundo. Usa tu poder para eliminar el sufrimiento. ¿Por qué esperar? ¿Por qué permitir que la gente sufra cuando puedes salvarlo ahora? Le respondí que no solo de pan vive el hombre, pero la verdad es que esa no era la razón real. La razón real es que si eliminaba el sufrimiento con magia, la humanidad nunca aprendería a cuidarse a sí misma. Se volverían dependientes de milagros en lugar de desarrollar compasión. Lucero me dijo: entonces tu plan es dejarlos sufrir para que aprendan. ¿No ves cómo eso es exactamente lo que tu padre hace? ¿Cómo te has convertido en él? Día 33. La segunda tentación. Me llevó a lo alto del templo. La Biblia dice que me tentó a saltar para que los ángeles me salvaran, pero eso no es lo que pasó. Me mostró Jerusalén abajo, miles de personas, y me dijo: salta, flota hacia abajo, muéstrales tu poder indiscutiblemente, elimina toda duda. Haz que la fe sea innecesaria porque habrás proporcionado prueba. Y por un momento quise hacerlo. Quise acabar con toda la incertidumbre, todo el sufrimiento de la duda. Pero entonces entendí: la fe sin duda no es fe, es sumisión. Y yo no vine a crear más sirvientes. Vine a crear personas que eligieran el amor libremente, no porque estuvieran intimidadas por demostraciones de poder. Le dije esto a Lucero. Me miró por un largo momento y luego dijo: eres más inteligente que tu padre. Él gobierna por miedo y lo llama amor. Tú entiendes que el amor real requiere libertad, incluso la libertad de no amar. Lástima que no sobrevivirás lo suficiente para ver si la humanidad aprecia esa libertad o simplemente la usa para crucificarte. Día 36. La tercera tentación, la más famosa y la más malinterpretada. Me mostró todos los reinos del mundo. La Biblia dice que me ofreció gobernarlos si lo adoraba, pero eso es una simplificación grotesca. Lo que realmente dijo fue: mira estos reinos, todos corruptos, todos llenos de sufrimiento, todos gobernados por hombres que usan el nombre de tu Padre para justificar atrocidades. Yo te ofrezco el poder de cambiarlos, no a través de la muerte y la resurrección, no a través de la fe y la esperanza, sino a través del gobierno directo. Conviértete en emperador, Rey de reyes. Usa el poder para forzar la justicia, la paz, la igualdad. Todo lo que tienes que hacer es reconocer que el poder no es malvado, que gobernar no es pecado, que a veces el fin justifica los medios. Era la tentación más difícil, porque tenía razón. Yo podría hacer tanto bien con ese poder. Podría eliminar la esclavitud, podría alimentar a los hambrientos, podría crear el reino de Dios en la tierra por la fuerza. Pero entonces recordé algo: el poder absoluto corrompe absolutamente, incluso el poder usado con buenas intenciones, especialmente ese. Le dije: el reino que vengo a establecer no es de este mundo, no es construido con ejércitos ni leyes, es construido en corazones, una persona a la vez. Es más lento, es más doloroso, pero es el único tipo de reino que realmente dura. Lucero me miró con algo que parecía tristeza. Me dijo: entonces elegirás el camino difícil, el camino de la persuasión en lugar de la fuerza, el camino del ejemplo en lugar del mandato. Tu padre elige la fuerza, gobierna con truenos y plagas, y tú elegirás lo opuesto. ¿Gobernarás con debilidad y llamarás a eso fortaleza? Le dije: sí. Se quedó en silencio por un largo tiempo. Luego asintió: respeto eso. No estoy de acuerdo, pero lo respeto. Día 40. El último día. La última conversación. Lucero vino a despedirse. Me dijo que nuestra conversación había terminado, pero que nos volveríamos a ver.
Le pregunté, ¿cuándo? Me dijo, en el jardín, en tu última noche, cuando tus amigos duerman y tú estés solo, rezando para que este cáliz pase de ti. Estaré allí y te haré una última oferta. Le pregunté qué oferta. Me dijo, ya lo verás, ya lo sabrás. Y luego me dijo algo que me persigue incluso ahora. Jesús, tú y yo somos los únicos que realmente entendemos a Dios, los únicos que lo hemos desafiado, los únicos que hemos dicho no a su voluntad. La diferencia es que yo fui castigado por mi no, y tú serás adorado por el tuyo. Pero ambos nos pagamos el mismo precio, soledad eterna. Yo soy el rey del infierno, odiado por todos. Tú serás el rey del cielo, malinterpretado por todos. Ninguno de nosotros será realmente conocido. Ninguno de nosotros será realmente comprendido. Bienvenido al club. Aquí termina el manuscrito de los 40 días. Pero hay una nota final, añadida en letra diferente, como si hubiera sido escrita mucho después. Getsemaní, la noche antes de la crucifixión. Vino de nuevo como prometió. Me ofreció una salida, una última oportunidad de huir. No tomé la oferta, pero entendí, en ese momento, por qué Lucero fue mi tentador en el desierto. No fue para destruirme, fue para prepararme, para asegurarse de que cuando llegara el momento final, supiera exactamente lo que estaba eligiendo. El ángel que cayó fue el que me enseñó cómo no caer. Y esa es la verdad que nadie puede saber, que Satanás no es mi enemigo, es mi maestro, el único que me hizo las preguntas difíciles, el único que me dio la oportunidad de elegir realmente. Dios me envió al desierto, pero Lucero me enseñó por qué necesitaba estar allí. Esta es la razón por la que el manuscrito fue enterrado por separado, por la que fue sellado con advertencias, por la que el Vaticano lo declaró herético. Porque si esto es verdad, si Jesús realmente tuvo estas conversaciones, si realmente consideró estas alternativas, entonces todo cambia. Satanás no es el villano de la historia, es el mentor, el que hace las preguntas incómodas que Dios nunca haría. Y Jesús no es el hijo obediente, es el rebelde que elige su destino conscientemente, no porque deba, sino porque decide que es correcto. Es una historia mucho más compleja, mucho más humana, mucho más real. Y tal vez por eso la escondieron, porque un Jesús que duda, que cuestiona, que considera alternativas, es más peligroso para la autoridad de la Iglesia que cualquier demonio. Porque un Jesús humano nos reta a ser humanos también, a hacer nuestras propias elecciones difíciles, a cuestionar autoridad, a elegir nuestro sufrimiento conscientemente en lugar de aceptarlo ciegamente. Y una iglesia construida sobre obediencia ciega no puede sobrevivir a ese tipo de mensaje. Entonces enterraron el manuscrito, simplificaron las tentaciones, convirtieron a Satanás en villano unidimensional y llamaron a eso evangelio. Pero la verdad, como siempre, está enterrada en el desierto, esperando a que alguien lo suficientemente valiente la desentierre, esperando a que alguien pregunte, ¿qué realmente pasó en esos 40 días? Ahora lo sabes. ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento? Este contenido es una obra de ficción especulativa, creada con propósitos de entretenimiento. No existe ningún manuscrito histórico como el descrito aquí. Este video es ficción dramática y reflexión filosófica. No debe tomarse como hecho teológico o histórico real.